dos factorías de creación a elegir. Moviola. Desde Moviola, Fanoletti, con su expediente, casi abrochando el planeta Duna de la semana. Antes hacíamos spoiler. Hoy la cosa va de horizontes perdidos. Y dice así. Voy a hablar de la adaptación a cómic del film Horizontes Perdidos y sobre la línea Películas Famosas de la editorial Disney. Las películas que voy a nombrar son parte de la memoria cultural y doy por hecho de que todo el mundo se las sabe de memoria, como Horizontes Perdidos, una de las grandes obras maestras de todos los tiempos de visionado obligado. Y del mismo modo, su adaptación a cómic es una de las grandes historietas de producción española que cualquier amante al cómic debería conocer. Si no es el caso, es posible que algunas veces va a parecer que estoy hablando en otro idioma. Pues comenzamos con el nacimiento de la editorial Disney. En el primer lustro de la década de los 40, la editorial Disney, creada por Germán Plaza y que acabaría formando parte de Plaza y Janés, publicó el sello Películas Famosas, donde se adaptaron los títulos más influyentes de aquella época, como Tres lanceros bengalí, El pequeño Lord o El signo de la cruz, aunque muchas de las películas que formaron parte de la línea hoy día son menos populares que entonces. El sello Películas Famosas comenzó su publicación en 1942 con El Capitán Blue, con portada de Jesús Blasco, también director artístico de la colección, y dibujos de José María Torrent, un cuadernillo de 20 páginas en formato vertical, aproximadamente con 16 viñetas distribuidas por página, que sumado a la gran cantidad de texto dificultaba su lectura por lo reducido del dibujo y el texto. El segundo número de la colección fue la adaptación de Horizontes Perdidos, película que dirigió Frank Capra, con portada y dibujos de Jesús Blasco, sin embargo, esta vez con formato apaisado y una media de 6 viñetas por página, con un tamaño de dibujo lo suficientemente grande para apreciar la calidad gráfica y detallada del autor. A pesar de que solo contaba con 23 años y no había alcanzado la madurez, y con Milton Caniff como referencia directa, su trabajo en Horizontes Perdidos se sitúa muy por encima de los demás autores de la línea, José María Torrent, Longoria, Oché o Tomás Porto, el último el autor principal del sello con el mayor número de adaptaciones. Probablemente Blasco dibujó de memoria tras visionar la película y solo utilizando fotos de los actores para caracterizar a los personajes y empleando los fotocromos acortonados de la época. Por ejemplo, la viñeta 5 de la página 11 tiene un ángulo y composición idéntica al de uno de esos fotocromos promocionales. La dificultad de poder encontrar todas las fotografías publicitarias impide que se pueda constatar que cada una de ellas tuvo su reproducción en el cuadernillo. Habitualmente, los autores que trabajaban con toda la información de primera mano de la película reproducían en la mayoría de las viñetas los mismos planos del film, con composiciones y ángulos iguales, algo que no ocurre en Horizontes Perdidos, salvo raras excepciones, como la viñeta 4 de la página 4, donde Blasco reproduce con una composición y ángulo idéntica a la del plano cinematográfico. No obstante, se trata de una conversación entre los dos personajes planificada por Frank Capra con el plano y contraplano asiduos de la narrativa fílmica, fácil de trazar por cualquier historietista. En Horizontes Perdidos se pone de manifiesto la amenaza amarilla, tan en boga en aquellos años, representada en la Revolución Oriental que ocurre en la película, convirtiendo al padre Perrault y su cristianismo el único capaz de guiar hasta la paz y la sabiduría al ciudadano oriental, que se empeña en poder gobernarse por sí solo sin la influencia occidental. En la mayor parte de la historieta, Blasco no reproduce con la misma similitud los planos de la película, sea por falta de referencias directas u obligado al abreviar más de 2 horas de película en apenas 14 páginas y 98 viñetas. E incluso varía la estructura argumental. Los revolucionarios aparecen en la quinta y primera viñeta de las páginas 1 y 2 respectivamente, antes de que los personajes se introduzcan en el avión, al contrario que en la película que aparecen después. De este modo, Blasco nos presenta el conflicto que ocasiona la huida de los occidentales, mientras que en la película la intención de Capra es indicarnos que los personajes les han dado tiempo a huir antes de la llegada de estos revolucionarios. En ambas versiones la fórmula narrativa funciona correctamente, sin embargo, en la historieta aparece una resolución más efectiva, pone en situación al lector y argumenta la huida de los occidentales, aunque se pierda el caos reproducido en la película y la zozobra de los personajes. Para incluir lo último hubiera sido necesario varias páginas y no solo 5 viñetas. Este uso excepcional de la elipsis también puede comprobarse cuando Blasco reproduce el accidente de avión en 3 viñetas en la página 7.
espectacularmente rodado por Capra y con efectos visuales muy creíbles. Después del percance, en la película el protagonista accede a la cabina para comprobar el estado del piloto. Capra nos muestra cómo entra, indaga y luego cómo sale. Blasco exhibe una sola viñeta, con el cadáver del piloto en primer término y al otro lado de la ventanilla, en el exterior y mirando a través del cristal al protagonista. El final de la película, con las campanas de Shangri-La dando la bienvenida a Conway, Blasco lo resuelve con menos épica pero más lirismo. Dos viñetas finales, la primera con un primer plano de Conway y la segunda con otro plano corto de Sandra esperando a la entrada. Entre las adaptaciones publicadas dentro del sello llama la atención el número 31, Juventud Deportiva, con portada de Thomas Porto, que muestra el plano entero de dos jugadores de fútbol en medio de un partido. Se trata de la adaptación de Juventud Deportiva, película que dirigió Sam Woo en 1932, interpretada por Ramón Novarro y Margaret Evans, que narra la historia de Tony Amato, un estudiante de Yale, hijo de emigrantes italianos que gracias a una beca logra el sueño americano e incluso triunfar como jugador de fútbol americano. Sin embargo, Thomas Porto ilustra un motivo de fútbol europeo y no americano. No se trata de ningún ardid para burlar al lector, solo adapta parte del cartel de la película que se empleó en España. En la parte superior medio cuerpo de Novarro y en la inferior de Evans, y en medio dos jugadores jugando al fútbol. Porto toma como referencia esa imagen intermedia y suprime la mención de los actores, elemento de poca ayuda para captar a un lector infantil.